cuando estaba buscando al Señor en algún tiempo, solito, en casa, y oí estas palabras en mi espíritu. Las palabras que oí fueron estas: yo te he traído para abrir los pozos del Padre. Yo te he traído para abrir los pozos del Padre. Y yo creí que Dios me estaba hablando simplemente a mí, porque yo quería predicar otro mensaje. Y voy a hablar un poquito basado en una historia del libro de Génesis. No soy muy dado a predicar de historias, pero tengo esa libertad en esta noche por medio del Espíritu Santo. El capítulo 26 de Génesis dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Hubo una hambre en la tierra y Abraham ya había muerto. Su hijo fue Isaac. Isaac fue a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y dice que se le apareció Jehová. Se le apareció Jehová. Se le apareció Jehová para impedir que él hiciera lo que su padre había hecho y le había funcionado. Porque Dios trata con cada persona diferente. Su padre había descendido a Egipto en una hambruna. Y como consecuencia de su viaje a Egipto, Dios orquestó las cosas que él salió de Egipto multimillonario. A pesar de sus errores, a pesar de su media mentira. Cuando dijo que su esposa era su hermana, y no mintió porque era su medio hermana. Fue una mentira técnica, ¿no? Fue una media verdad. Pero a pesar de eso, Dios es tan paciente con sus siervos que algunas veces He will overlook. Hay cosas que Él, claro, no abusa de su gracia tampoco. Es muy diferente eso, no estamos hablando de eso. Y él fue, y como consecuencia él subió. Dice que salió riquísimo en ganado, en oro y plata, porque Dios le dio favor con el faraón. Entonces el hijo sabía la historia, porque ellos se comunicaban la historia en la antigüedad. Por la noche, cuando la familia, la tribu se reunía, el jefe de la tribu contaba la leyenda o las historias. Era la forma como se pasaba la historia de generación en generación. Y yo sé que Isaac sabía que su papá había descendido de Egipto. ¿Por qué razón Dios le dice: no desciendas a Egipto? Simplemente Dios sabía lo que ve en el corazón de Isaac, como Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y Dios le dijo: habita en la tierra que yo te diré. No vas a ir donde tú quieres. Ay, Padre, vas a ir donde yo te diré. Porque yo te voy a decir, el lugar de tu bendición no es donde tú quieres ir. El lugar de tu bendición es donde Dios te dice. Moléstele al diablo, no le moleste. El lugar de mi bendición es Panamá. Yo estoy bendecido, porque el lugar de tu obediencia es el lugar de tu bendición. El lugar de tu obediencia es el lugar de tu bendición. Si algunos aún sienten culpa por estar aquí, porque usted dejó un cementerio o un hospital, este es el lugar para ti. Si Dios te mandó aquí, claro. Yo no dije que Dios va a enviar aquí a todo el mundo, pero hay personas que Dios las manda aquí, porque Dios las quiere bendecir aquí. Así que sea obediente aquí. Y le dice: habita como forastero. Esa palabra forastero es la palabra que ustedes usan para referirse a nosotros, los de otros países, como extranjeros. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Dios bendice a los forasteros también. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia. Yo recibo eso como las estrellas del cielo. Yo recibo eso. Ustedes son mi descendencia. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en tu semilla.
¿Sabe usted que la palabra que yo estoy tirando es mi simiente? Es mi simiente. Esta palabra que yo le tiro a ustedes es una semilla incorruptible que tiene el potencial de crecer, que tiene el potencial de dar fruto, que tiene el potencial de multiplicarse. Si usted siembra esta semilla en buena tierra y usted no permite que las aves del cielo se la coman, y usted no permita, aleluya, que las espinas la ahoguen, y usted no permite que el sol la queme, si usted siembra esta palabra y la cree y la recibe y la pone en práctica, yo le garantizo a usted que usted tendrá una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo lo creo. Yo lo creo. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Y qué fue lo que hizo Isaac? Habitó allí. No vamos a hablar de la historia esta. También él tuvo el mismo problema de su papá, cuando tuvo que mentir sobre como que los hijos aprenden de los padres aún las cosas malas. Tuvo también que mentir, porque él tenía miedo que le quitaran su esposa, hasta que un día Abimelech lo vio por una ventana que acariciaba a Rebeca. Mire, estos hombres santos acariciaban. Hoy que San Valentín, acaricia a su mujer. Hoy que es día de los enamorados, no sea tan santurrón. Es que estoy tan ungido que yo no tengo tiempo. Saque tiempo para que acaricie a esa viejita. Mire, este era un patriarca y estaba acariciando. Hay un verso para todo, ¿no? Pero vamos a cambiar de tema. Vamos al verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. En aquella tierra donde había hambre, donde había una sequía. Nadie estaba sembrando, pero el hombre con la bendición de Dios podía sembrar. Cuando otros no siembran, cuando a otros el negocio no le funciona, cuando a otros la ruta de taxi se muere de hambre, cuando a otros, aleluya, no vende la chicha o no vende la comida, tú, por ser descendiente de Abraham y porque estás en pacto con Dios, Dios le pasa por encima a todos los demás y viene de ti y te bendice. Y tú puedes tener una bendición y una cosecha en una tierra que para otras personas es estéril. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón? Le bendijo Jehová. El asunto es que nosotros estamos tratando de hacerlo nosotros y hacer cuanto embeleco hay, cuanta cosa hay, porque lo quiero hacer con mi propia fuerza, en vez de confiar en Dios. Porque la bendición de Jehová es la que, y no añade. Si le añade tristeza, no es la bendición de Jehová. Pero cuando es la bendición de Jehová, ¿qué hace? Te bendice. Tranquilo, que usted no sabe para dónde yo voy aún. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno y lo bendijo Jehová. Yo quiero la bendición de Dios. O sea, mi prosperidad está en la bendición de Dios. No está tanto en tantas cosas que se dicen que tiene que hacer esto, a lo otro. No. Es más, obediencia a Dios, obedece a Dios en el lugar correcto y los cielos se te abren. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Diga, muy poderoso. Se enriqueció. Pero como siempre dice el verso 14, los filisteos le tuvieron ¿qué? Envidia. Le tuvieron envidia. ¿A dónde voy? Hay algo bien interesante. Isaac fue prosperado, fue enriquecido. Posiblemente entre los filisteos se convirtió en lo que hoy se llama un multimillonario. Pero aún así, él no se olvidó de algo muy importante. Él se acordó de los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre. Él se acordó que él tenía que abrir esos pozos. Tenga paciencia conmigo. Y todos los pozos, dice el verso 15, que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días,
los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Lo que yo digo hoy proféticamente es: los pozos de este glorioso evangelio, que son los pozos no del Padre Abraham, sino del Padre Dios que está en los cielos, los filisteos han entrado a la iglesia en el mundo entero, han cegado esos pozos y los han llenado de tierra. Y se requiere alguien con el espíritu de Isaac, que aún siendo próspero, siendo rico, en el medio de la bendición no se le olvidó su responsabilidad con los pozos de su padre. Yo nunca he predicado un evangelio de pobreza y de miseria. Claro que Dios quiere bendecirnos, claro que Dios quiere prosperarnos, pero el problema es cuando llegamos a pensar que ese es el fin. La prosperidad no es el fin, es consecuencia. Diga conmigo: la prosperidad no es el fin, es consecuencia. Cuando hacemos de la prosperidad un fin, perdemos, le fallamos a Dios. Empezamos a amar el dinero. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Dios paga, y Dios paga bien. Y Él no paga quincenal. Dios no espera una quincena para pagarte. Alguien diga aleluya. Pero volvamos a este verso. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en su día, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Quiero decirles que los filisteos han entrado a la iglesia de Jesucristo, no solamente en Panamá, en el mundo entero, y han cegado los pozos del Padre. Y Dios quiere gente que tenga el espíritu de Isaac, que se atrevan a volver a abrir los pozos, porque en esos pozos hay aguas que van a saciar la sed, no solamente de la iglesia, sino la sed de toda una humanidad. ¿Cuántos van a ayudarme a abrir estos pozos en Panamá? Gloria a Dios. Mañana que yo confieso que saldrán tan siquiera 200 personas al Evangelio Cambia, ellos van con pozos abiertos, porque Dios nos ha dado gloria a Dios. Dios nos ha dado la gracia aquí, por su diseño divino, de empezar a abrir. Llevamos un año abriendo pozos y estamos empezando. Fíjense que fueron los criados de Abraham, fueron los siervos de Abraham los que abrieron los pozos. Pero los filisteos los habían cegado y llenado. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Verso clave para esta noche, el verso 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos. Y yo no voy a hoy hablar, eso sería otro mensaje, porque cada pozo tiene un significado. Yo podía predicarle un mensaje estilizado con cada pozo y sería un tremendo mensaje, pero eso no fue lo que el Espíritu me dijo que yo hiciera hoy. Simplemente estoy tomando esto para presentar una enseñanza profética que Dios quiere compartir con su pueblo. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Fue un hijo responsable, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. ¿Sabes qué pasó con la iglesia? Después de la muerte de los primeros apóstoles, empezaron a aparecer filisteos en la iglesia. Empezaron a cegar los pozos de este glorioso evangelio. Y a través de la historia Dios ha tenido que enviar diferentes personas que van abriendo pozos, que otra vez tienen que abrir los pozos. No son pozos nuevos. No hay nada nuevo en el evangelio. Si alguien te dice esto es una nueva revelación, no le creas, porque es un embeleco y es un invento.
porque no hay nada nuevo. Si tú no lo encuentras en el libro de los Hechos y en las epístolas y en el Evangelio, no es nuevo. Fue inventado en USA o fue inventado en PR, Puerto Rico. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Lo que a mí me impacta es: y los llamó por los mismos nombres que su padre los había llamado. Hay una tendencia en la iglesia: queremos reformar las doctrinas fundamentales, queremos cambiarle el nombre, queremos hacerlo más apetecible, queremos presentar un evangelio contemporáneo, pero haciéndolo tan contemporáneo lo hacemos secular, lo hacemos modernista. Si Dios nos manda abrir estos pozos, vamos a llamarlo por los mismos nombres que nuestro padre los había llamado. Isaac fue un hijo responsable, honró a su padre. Es posible que algunos de sus criados y de la compañía que él tenía, porque era una tribu grande, le dijo: yo tengo una mejor idea, ¿por qué no le llamamos a estos pozos otro nombre? Pero yo estoy seguro que se mantuvo firme. Estos pozos no son míos, estos pozos eran de mi padre. Él trabajó por estos pozos. Fueron sus criados quienes primero abrieron estos pozos. Estos pozos sostuvieron la tribu. Estos pozos alimentaron la tribu. Estos pozos hicieron que siempre hubiera agua para los ganados, que hubiera agua para las cosechas. Y yo no tengo el derecho ahora de cambiarle el nombre a estos pozos. Yo voy a honrar a mi padre y voy a llamar a estos pozos por los mismos nombres que su padre los había llamado. Bueno, hablando de pozos, mi tema hoy es abriendo los pozos del Padre. Ahora no estoy pensando en los pozos de Abraham. Ahora no estoy pensando en los pozos que Abraham cavó. Yo estoy pensando ahora en los pozos que Jesucristo cavó para nosotros. Porque Jesús es el Hijo responsable, es el Hijo de Dios. Es el Dios que vino a esta tierra a establecer un nuevo orden. A establecer un nuevo orden. Y yo sé que yo pudiera hablar de 15 o 40 pozos, pero yo me voy a limitar a 7 pozos. Que hay que abrirlos porque hay mucha tierra en estos pozos. Los filisteos, la falsa doctrina, el evangelio contemporáneo, el evangelio humanista, el evangelio secular, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la autoayuda, el evangelio del success, del éxito, han cegado estos pozos. Y por eso es que la iglesia está sedienta y anda buscando cuánta cosa hay. Están corriendo de aquí para allá y de aquí para allá a ver quién le entretiene, a ver cuál concierto le hace sentir algo, a ver qué nueva doctrina los hace otra vez. Pero no, a pesar de todo eso, no hay pasión. No hay pasión porque nuestros jóvenes van a los conciertos y pagan $60 y no tienen ningún problema en, después que salen de allí, irse y acostarse con la novia, porque no hubo ningún cambio. Los pozos están cegados. Los pozos están cegados. Yo oro que Dios levante ministros y levante pastores. Oh, yo lo siento fuertemente. Gloria a Dios. El primer pozo que hay que abrir una vez más es el pozo de la cruz. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. La cruz no es popular. Y yo no estoy hablando de la cruz que se pone en una pared o la cruz que se cuelga al cuello. O yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La cruz es señal de oprobio. Pablo dice: la locura de la cruz. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la cruz. Era locura para los judíos. Era insensatez o necedad para los griegos o viceversa. Pero
Pablo decía que yo no me glorié en nada, sino solamente en la cruz de Jesús. Me voy a gloriar en la cruz de Jesús. Pablo era un hombre que él sabía que esa cruz había afectado su vida. Esa cruz no solamente para que tú vengas y cuelgues tus pecados, no es solamente para que tú vengas y cuelgues el acta de los decretos que había contra ti. Parte de la predicación de esa cruz es decirle a la gente que no pueden ya vivir como le da la gana, que tienen que tener la experiencia de Pablo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Tienes que tener esa experiencia. Hay que otra vez abrir este pozo para que la gente sepa: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, yo no hago lo que me da la gana, no voy donde me da la gana, no hablo como me da la gana, no gasto mi dinero como... No. Mas vive Cristo en mí. Soy un ente crucificado. La vergüenza de la cruz. Hay iglesias que la cruz es una vergüenza, porque la cruz ofende al que no sea al intelectual. La cruz ofende al filósofo. La cruz ofende al humanista. La cruz ofende al que no quiere arrepentirse. ¿Por qué? Porque en la cruz está Jesús. En la cruz está Él. En la cruz está el amor de Dios. Dice, Dios estaba en Cristo. Eso es un misterio glorioso. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta al mundo sus pecados en la cruz. Tú sacas la cruz y no hay evangelio. Es una filosofía. Por eso las sectas que no enfatizan la sangre y que no enfatizan la cruz, como los mormones, los testigos de Jehová, son falsas. Y muy pocas veces yo digo nombres, pero cuando hay que decirlo, hay que decirlos. Porque no, y hay muchas iglesias evangélicas modernas, carismáticas, donde han sacado la cruz. Ya la cruz no es popular. Pero donde hay vergüenza, donde está ahí en esa cruz donde Jesús colgó, no como lo presentan los artistas con un pañito. No. La vergüenza de la cruz era que el reo colgaba desnudo. Jesús colgó desnudo. No tenía el pañito que le han puesto los pintores. Es muestra de vergüenza. Y tú tienes que llevar la vergüenza de Jesús. ¿Por qué tú te avergüenzas de la cruz? ¿Por qué te avergüenzas de la sangre? No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Y el evangelio sale de la cruz, sale de la sangre. Hay que sacarle el polvo, las piedras que la tradición le ha tirado. El segundo pozo que hay que abrir es el pozo de la gracia. La verdadera gracia. No la gracia que se ha tomado como una excusa para el pecado. No la gracia barata de que una vez salvo, siempre salvo. No importa cómo tú mueras en pecado, como estás llamado desde antes de la fundación del mundo, pues no importa, tú eres salvo. No importa en qué pecado tú mueras. Gente se suicida y dice que van al cielo, porque ellos creían en Jesús. ¿Cómo creían? ¿Conceptualmente o espiritualmente? La salvación no es para creer conceptualmente, doctrinalmente o teológicamente. La salvación es para creer con revelación. Mas a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos que aún redefinir la salvación como un cambio absoluto, donde la gente, así fue que yo crecí, así fue que yo aprendí. Alguien dice, él predica un evangelio anticuado. No, yo no predico, yo predico el evangelio. Eso es el evangelio. El pozo de la gracia. Hay que quitarle todos los escombros que se le ha echado a la gracia. Entonces hay iglesias, hay gente que le tiene miedo a la gracia, porque como se ha abusado, como se han escrito libros para decir que la gracia, no. La gracia es la que nos da poder sobre el pecado. Si estamos en gracia, no pecamos. Romanos 6, no pecamos. Dice que el pecado no se enseñorea porque estáis en la gracia. Pablo le dice a Tito, la gracia nos enseña a vivir en este siglo santo y piadosamente, esperando la venida de Jesucristo. La gracia nos enseña. La gracia es una maestra. La gracia nos enseña a ser santos,
Alguien diga aleluya, diga gloria. Aleluya, la gracia de Dios. Sublime gracia de Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, perdido, y Él me halló. La gracia te halló, pero no te dejó en pecado. Te perdonó el pecado, cubrió el pecado, pero no te dejó en pecado. Te libró del pecado, te salvó del pecado y te ha dado una habilitación. Porque una definición de gracia es la operación del poder de Dios a favor de las criaturas de su amor. Por eso, por gracia soy salvo, por medio de la fe, abriendo el pozo de la gracia. ¿Qué aguas cristalinas salen del pozo de la gracia? El tercer pozo que se ha cegado es el pozo de la fe. El pozo de la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Fe no es creer en Dios. Fe es creerle a Dios. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. El justo por su fe vivirá. Somos gente de fe. No podemos retroceder, porque si retrocedemos no agradamos al alma de Dios. Aleluya. El pozo de la fe. La fe conecta el mundo natural con el mundo espiritual. Hay un gran trecho, hay un gran abismo entre el mundo natural y el mundo espiritual, el reino de Dios. Y para tú cruzar allá y recibir todo lo que Dios tiene para ti, tienes que tirar un puente. Ese puente se llama fe. Es por medio de la fe que tú cruzas. Y tú vas allá y tú sacas, tú extraes, my God. Tú extraes tu salvación. Tú extraes tu sanidad. Tú extraes tu milagro. Tú extraes tu prosperidad. Tú extraes la salvación de tus hijos. My God. ¿Somos gente de fe o no? Aleluya. Y la gente no tiene estructura de fe. Cualquier cosa los tumba, cualquier cosa los esparracha. Porque hay una fe que es sensual, hay una fe que es emocional, hay una fe que es de la mente, pero no es del espíritu. Una fe que no ha sido revelada. Vamos a sacarle, vamos a seguir sacándole los escombros al pozo de la fe. Y cuando ese pozo esté totalmente limpio, gloria a Dios, vamos a ver milagros como nunca antes. Vamos a ver sanidades como nunca antes. Vamos a ver respuestas a las oraciones como nunca antes. La fe te habilita para hacer lo imposible, para decir lo indecible, para conseguir lo improbable. Y cuando te das cuenta, no fuiste tú que lo hiciste, es la fe de Dios. Tener fe en Dios, tener la fe de Dios. Cualquiera que dijera este monte, quítate, échate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que diga lo que diga le será hecho. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. My God. Limpiando el pozo de la fe. Acostúmbrese, usted va a oír muchos mensajes de fe en esta iglesia. Acostúmbrese, usted va a oír muchos mensajes de gracia en esta iglesia. Acostúmbrese, usted va a oír muchos mensajes de la cruz y de la sangre. Y claro, estamos hablando de Jesús, porque todo esto viene en Jesús. Porque el centro es Jesús. Porque se trata de Jesús. Pero este cuarto pozo sí que está lleno de escombros. El pozo del amor. El pozo del amor. Cuando hay cristianos peleando unos contra otros, denominaciones peleando unos contra otros, gente que creen que su misión en la internet es destruir al otro predicador o a la otra iglesia o al otro evangelista. Deje que cada uno le dé cuenta a Dios. Usted no es juez de nadie. Dios no lo llamó a usted a juzgar a nadie. Siempre y cuando que estos hombres o mujeres de Dios no cambien los fundamentos importantes de la palabra de Dios, cada uno va a tener su preferencia y la forma de hacer las cosas. Claro, hay cosas que no son negociables. De que a algunos les gusta el gospel, a otros les gusta la salsa, que toquen la salsa que quieran, que canten el merengue hasta que se caigan al suelo, allá ellos.
A mí me gusta el rock y me gusta el gospel, ningún problema. Yo no voy a castigar a alguien porque tiene otra preferencia. Pues tampoco me castiguen a mí porque tengo otra preferencia. Hacemos los cultos en una forma, otra gente lo hace en otra forma, siempre y cuando que no quebrantemos principios bíblicos. ¿Me entiende? Es muy diferente. Ahora, cuando se quebrantan principios bíblicos, ahí hay que hablar, ahí hay que limpiar los pozos. Hay gente que el cielo de ellos es muy pequeño. Es muy pequeño, solamente ellos caben. Es tan reducido que solamente ellos caben. Y si llegan allí se van a dar cuenta que gente que ellos no querían que iban a estar allí, van a estar al frente de ellos. ¿Cómo que van a estar al frente de ellos? Porque Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo: los publicanos y las prostitutas van a ir al frente de ustedes al reino de Dios. Y ustedes que se creían que eran las últimas pexicolas del desierto, van a quedarse en las afuera, en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque hay gente que confía demasiado en su propia justicia, en su propia forma de hacer las cosas, en vez de tirarse los brazos de Jesús, aceptar que somos débiles, aceptar que necesitamos la gracia. Cada día yo lo necesito. No crean ustedes que soy tan fuerte como me veo en este púlpito. Es que la unción me cae aquí para ayudarlos a ustedes y sacarlos a ustedes del hoyo. Pero yo lo necesito cada día. Yo iba a México a hacer un cambio radical y yo estaba temblando. Y si no me sale, y si no funciona, y si no le gusta a alguien, pero en tu punto de debilidad es tu punto de poder. ¿Hasta cuándo no vamos a entender eso? Tu punto de debilidad. Interesante que me pasó lo mismo que me pasó con Ana en mi oficina. Lo mismito. Estoy presentando al próximo director del país y está todo bien, estamos hablando. Lo paso era hablar ya para que se congracie con sus pastores ahora, sus iglesias, y que ya yo lo nombré bajo dirección de Dios, pero no había una manifestación de gloria ni de nada. Era así, simplemente el testimonio mío. Y ya estamos, él está hablando, y cuando él está hablando me cae la unción encima. Y yo brinco como cuando uno agarra una presa. Es algo que te cae. Eso no se practica. Y cuando yo le pongo la mano, se electrificó el lugar. Todo el mundo ahora creyó que Dios había hablado. En mi punto de debilidad, en mi momento de mayor necesidad, pido tu gracia para mi debilidad. En mi momento de mayor necesidad, pido tu gracia para mi debilidad. Señor, te pido que me ayudes a vencer. Con tu poder sé que puedo prevalecer. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Cuando soy débil, entonces fuerte soy. Porque tu poder reposa sobre mí. Gloria. O sea, hay gente que se deprime cuando están sin la mujer una semana. Yo estoy con la mía sin ella desde el lunes y mire, estoy en victoria.
el pozo del amor. El pozo del amor. El evangelio es amor. Me preguntan en México, ¿qué usted le ha hecho a esos panameños? Esa gente son un amor. Porque pastores estuvieron aquí, muchos de ellos. Son un amor. En un año, yo digo, he predicado el amor de Jesús. Los he amado, les he servido y los he respetado. La gente le llama a esto el milagro Maranata. Pero es simplemente, hemos hecho lo que es el evangelio. Hoy yo salgo del aeropuerto esperando a alguien que me iba a buscar. Y había unas personas allí que trabajan allí. Y alguien me dijo que iba a llegar, no sé si vino. Y me dijo, ¿usted es político? ¿O usted es un ministro de algún gobierno o un estado o algo? Yo sí, yo soy de un gobierno. Del más grande. Yo soy embajador plenipotenciario del reino de los cielos. Oh, glory. Aleluya. Y me dice, con razón. Me dice, yo noté cuando usted salió con su maleta y con su bolso y salió de esa puerta, usted toda una sonrisa. Es algo diferente. Yo no lo hago como un show, porque estoy en cámara. Hay predicadores que son miserables cuando están en cámara. Pero cuando no están en cámara, es que lo que está dentro de la abundancia del amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Maranata Panamá está vacunado con el amor de Dios. Y yo te voy a seguir vacunando con el amor de Dios. Y vamos a amar a ese mundo que está afuera. Vamos a amar al pobre, al enfermo, al preso, al indigente, al que no tiene, al negro, al blanco, al rico, al pobre, al lindo, al feo. Ese es el evangelio. Que muchos escombros se han echado al pozo del amor. No hay amor muchas veces en las iglesias. Están como perros y gatos. No hay amor en el pastor con sus ayudantes. Se espían unos a otros. Yo no ando aquí espiando a nadie. Vigílame yo hago que no como tanto. Aleluya. Vigílame, apreciando que no se me vuelva a la religión. No. Aquí no hay que mirar a nadie. Aquí hay un policía, se llama el Espíritu Santo. Y Él da testimonio a cada uno de lo que tiene que hacer. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Aleluya. Somos libres. Somos libres. Somos libres. El pozo del amor. Sacar los escombros. Y funciona. El quinto pozo es el pozo de la santidad. De la santidad. El domingo usted oyó el mensaje. Poderoso. Ya está en YouTube. Santidad solo por el Espíritu Santo. No tenemos miedo a pronunciar la palabra santidad. Santidad no es legalismo. Santidad no son normas inventadas por los hombres de acuerdo a la preferencia de un predicador. La santidad empieza con el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor. Dice que busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Donde hay verdadera santidad hay paz. No podemos vivir en pecado. No podemos ser esclavos del pecado. Fuimos salvados por la sangre. Todo esto que hemos dicho es para llevarnos a un nivel de santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hay muchos escombros. La iglesia se ha puesto muy liviana en el área de la santidad.
Y no es que las hermanas van a vestir ahora como musulmanas, pero tiene que haber un orden. Los jóvenes tienen que tener un orden. Los novios cristianos tienen que tener un orden. Un orden. Son cristianos. No pueden dejarse ir por el espíritu del mundo. Y eso se puede predicar con amor, con paciencia. Hay que ser paciente con los corderitos. Aleluya. Hay que saber cómo pastorear a las ovejas jóvenes y cómo pastorear las ovejas más viejitas. Y a cada uno la trata en una forma diferente. La santidad tiene que volver a la iglesia. La santidad indica que yo cumplo mi palabra. La santidad indica que yo soy íntegro. Yo soy íntegro en mis palabras. Yo soy íntegro en lo que yo prometo. Yo soy íntegro en cada área. Y tiene que empezar por la plataforma. Empieza acá. La gente tiene que confiar en su pastor, que es un hombre de Dios, que lo que él predica es lo que él vive. Primero lo vive y después lo predica. Y si está haciendo tanto efecto la gente es porque no es el ministerio de la letra que mata. Porque cuando el predicador vive lo que él predica, ya se convierte en el ministerio del Espíritu. Con razón la gente tiene que cambiar y no tienen otra. Voy a advertirle algo. Si usted viene a esta iglesia, usted cambia, o se revienta, o se muere, o se va. No hay forma que con esta palabra y esta unción y esta presencia usted se quede con las mismas malas mañas. Suelta el maní. Y no es una sanidad impuesta, no es obligatoria, es que nos nace. Queremos ser santos. ¿Cuántos quieren ser santos? Yo quiero ser santo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. El sexto pozo es el pozo del bautismo del Espíritu Santo. La iglesia no habla del bautismo del Espíritu Santo. Ahora es todo bendición, 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 bendición. A la gente hay que hablarle a estos muchachos que busquen el bautismo del Espíritu Santo. Hay que hablarle a la gente que hay un bautismo de poder, que no es lo mismo que la salvación, que no es lo mismo de la medida del Espíritu que recibieron para ser salvos. Cuando Pentecostés empezó, a la gente se le decía: ayuna y ora hasta que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Hoy queremos hacerlo muy fácil. Pasen 50 al frente, yo voy a orar por ustedes. Cuando yo diga reciban el bautismo, todo el mundo repite conmigo: la 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 la. Ba, 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 la, 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 la. Eso no es el bautismo del Espíritu Santo. O charabababa. Aquí se está riendo. Alguien tenía por ahí un ringtone que charabababa. Ya usted sabe, usted ha oído esa cosa. Yo he estado jugando con eso toda esta semana. Indira me dijo: papi, tenga cuidado, se te va a salir en el púlpito un día. No se me salió, lo dije a propósito. Hay un bautismo del Espíritu. Aleluya. Ven por aquí, Juan Carlos. El mejor ejemplo está aquí. Venga, dime cómo te sucedió hace como 2 semanas. Y dilo exactamente como tú me lo expresaste en el mensaje que me enviaste, porque este es el momento. Gloria a Dios, bendición, hermanos. Bueno, para la gloria y honra del Señor, es un testimonio que sentí compartirlo inmediatamente con papá. Yo tengo muchos años en el Evangelio, anhelando el bautismo del Espíritu Santo en lengua. Lo buscaba. A veces yo trataba de forzar la lengua o de repetir algo que escuchaba de algún otro hermano, porque anhelaba. Yo tenía situaciones, y quién no las tiene, en las cuales tú sientes que quieres hablar en privado con tu Padre Celestial. Tú no quieres que nadie lo escuche. Y hubo un domingo en la mañana, en la semana de aniversario, 6:30 de la mañana, estoy orando postrado. Yo siento que tiene mucho que ver con lo que pasó aquí en ese fin de semana. Fue tan poderoso que muchas cosas se rompieron y todos lo sabemos. Y esa mañana yo estoy orando en terrible aflicción, como todos pasamos. Y yo sentía que quería hablar directo con mi Padre Celestial. Y ese anhelo de hablar en lenguas, yo traté
empezó la quijada mía, se endureció, no podía moverla casi para orar. Y de repente el Espíritu Santo me dijo, dale. Sentí la voz como ya. Y hermanos, yo no tenía control de lo que yo decía. Era como si yo estuviera postrado mirándome a mí mismo, literalmente, porque yo me escuchaba como un espectador. Yo estaba fuera de la escena y lo que yo hablaba no era nada que había escuchado de nadie. No era una lengua que le escuché a nadie hablando nunca antes. Y fue un gemir, fue un llanto, un lamento en lengua que nunca en mi vida yo había sentido ni había vivido. Y fue tan poderoso que creo que pasé más tiempo agradeciéndole al Señor por el bautismo en el Espíritu Santo de lo que pasé hablando en el Espíritu Santo. Fue poderoso. Y yo le digo, no pierdan la esperanza. Si alguien todavía no ha tenido esa dicha de recibir el bautismo del Espíritu Santo, no deje de pedírselo al Señor, porque va a llegar el día que el Señor lo va a bautizar y usted no va a ser la misma persona nunca más. Amén. Sí. ¿Se nota un cambio después o no en ti? Totalmente. Siento en el momento de ministrar la palabra, en el momento de enseñar, en el momento de hablarle a una persona, la convicción de pecado llega. No hay que decirle a una persona muchas cosas. Ejemplo, ayer la gente de la casa de luz donde yo estoy, en mi casa, un pastor que nos había regalado la silla, después quería las sillas. Me quitó la silla. Yo le dije, gloria a Dios. Ayer yo voy donde un señor que es un líder ahí comunitario y le digo que se nos habían llevado la silla para ver si él me prestaba las que él tenía, el señor Chente. Y cuando yo le voy a decir, y él dice, pero ¿cuántas sillas ustedes usan? Yo le dije, nosotros usamos de 15 a 20 sillas. Él dice, ¿sabe qué, Juan Carlos? No te preocupes por la silla, yo se las voy a regalar. Gloria a Dios. Y me dice, bueno, espérame hasta el sábado, que el sábado yo te llevo la silla. Pasaron 40 minutos, me estaba pitando afuera con las sillas. La gloria es para el Señor. Amén. No quedas igual, no pasa lo mismo. Cambia. Todo lo que tú haces, todo lo que tú mueves, todo lo que tú le dices a alguien, hay una convicción de pecado, hay una fuerza en el Espíritu, porque ya no eres tú, sino que es la fuerza del cielo. Amén. Aleluya. Nahum se está multiplicando en Panamá. Interesante, ¿no? El pastor se lleva las sillas. Por eso es que los publicanos van al frente al reino de Dios. No voy a hablar. Hay que abrirle, hay que hablar del bautismo del Espíritu Santo. Las casas de luz no obliguen a nadie a hablar en lengua. Eso no es. Busquen el poder, no las lenguas. Y cuando venga el poder, juntamente con el poder, de repente explotas. Y va a cambiar tu vida. ¿Qué yo haría sin este bautismo? Yo no pudiera ser efectivo sin este bautismo. Confirma muchas cosas. En el momento que necesitas la confirmación, ahí está Él. Pero la iglesia está tan ocupada en otras cosas que ahora creen que estas búsquedas del bautismo son para iglesias pequeñitas, allá en Darién o algo. Los indios necesitan el bautismo, pero acá en Panamá no, porque ya acá somos gente más ilustrada. Lo necesitamos, porque es el poder de Dios. Y hay un pozo que ni se menciona hoy en día, porque la gente está tan entretenida y ama tanto este mundo que no quieren irse para el cielo. Es el pozo de la segunda venida de Cristo. Cuando usted oye que alguien habla de la venida de Cristo, no se habla. Pues claro que no. Si tú le dices a la gente, vas a ser millonario, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, la gente no quiere irse. No quiere irse. Es interesante que la gente se quiere ir cuando está endeudada. Quieren que Cristo venga cuando están endeudados para no pagar la cuenta. Pero en el momento que se hacen ricos, no quieren que Cristo venga para disfrutar su plata. Hay que amar la venida de Jesús. Hay una recompensa para los que aman su venida. Yo amo la venida de Jesús. Hay que predicar la venida de Jesús. Cristo viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Algo Dios va a hacer.
El tiempo se está cerrando. Aleluya, el evangelio será predicado a toda criatura y entonces vendrá el fin. Este mundo no aguanta mucho, por lo tanto prepara tu lámpara, llena tu lámpara de aceite, para que cuando venga te encuentre haciendo así. Prediquemos el evangelio a izquierda y a derecha. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Oremos por un avivamiento que sacuda a Panamá. Oremos por un avivamiento. Vamos a sacar los escombros a estos 7 pozos para que tengamos una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga en Panamá. Esté de pie, gloria a Dios.